Bien, buenos días. En el marco de la solicitud de imposición de medida de coerción y de solicitud de declaratoria de complejidad presentada por el Ministerio Público respecto a Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Asa, Rosy Maybellín Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Alejandro José Montero y Raúl Alejandro Girón Jiménez, concluida la presentación por parte del Ministerio Público e intervención de las defensas técnicas de los imputados y la declaración de las personas imputadas que decidieron hacer uso de su derecho. En primer término, es preciso destacar el eje de discusión. En este caso se va a evaluar la pertinencia de la solicitud de imposición de medida de coerción, la pertinencia o no, y la declaratoria de complejidad del mismo. Hay algunas cuestiones previas que fueron planteadas. La defensa técnica de Alejandro José Montero Cruz solicitó la separación del proceso conforme los términos del artículo 64 del Código Procesal Penal, haciendo referencia a la no vinculación del imputado con los ilícitos arguidos, independientemente de que se trata de una etiqueta provisional. En este punto, esta juez advirtió que existe imposibilidad material de deslindar la imputación respecto a personas imputadas en este momento procesal, primero por el espectro de valoración y el ámbito de discusión en esta audiencia relativa a la medida de coerción, y siendo el elemento propuesto por la defensa a esos fines un elemento meramente de fondo, por lo que no es evaluable en este contexto. Ya en cuanto a la solicitud de imposición de medida de coerción, partiendo de la taxatividad referida por la norma en cuanto a los requisitos exigidos para verificar la procedencia o no de medida de coerción, es indispensable evaluar lo siguiente: la existencia de elementos suficientes que puedan sostener razonablemente que la persona imputada con probabilidad es autor o cómplice de la infracción. Esto implica que, sin prejuzgar el fondo, se justifique la necesidad y utilidad de una medida de coerción en base a la seriedad de la investigación. En segundo término, el segundo elemento a considerar, conforme la normativa procesal vigente, es la existencia de riesgo de fuga que se desprenda en este caso acerca de la que persona imputada pudiera no someterse al procedimiento, y esto implica que sea justificada la necesidad, la utilidad de imponer alguna medida, dada su carácter instrumental, que sujete a las personas investigadas al proceso ante la existencia de algún riesgo. Y en tercer término, exige la norma que la infracción que se atribuya esté reprimida con penas privativas de libertad. Esto implica que la etiqueta provisional que el Ministerio Público otorga en este sentido, los tipos penales entrañan sanciones privativas de libertad. Innegablemente, esta jueza, al momento de evaluar esos presupuestos, debe examinar en cuanto al riesgo de fuga, circunstancias muy puntuales a que hace referencia la ley. Por ejemplo, las que tienen que ver con el arraigo en el país, el domicilio, la situación habitual, el asiento de familia, negocios, el comportamiento de la persona imputada, importancia del daño a resarcir, si existe algún riesgo en la obstaculización de los medios de prueba, riesgo para las víctimas, en fin, supuestos que están descritos de manera muy específica por la ley. A partir del examen de estos elementos a que he hecho referencia, se desprende lo siguiente. En principio, en primer término, de la cronología y sostén de la solicitud que aporta el Ministerio Público y sometida al examen por las partes que intervienen, del reporte inicial en el marco de la investigación, se puede identificar que en cuanto a las personas investigadas, Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Asa, Rosy Maybellín Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete, Alejandro José Montero y Raúl Alejandro Girón Jiménez, se configuran elementos iniciales coherentes que, sin prejuzgar el fondo, razonablemente lo señala como probables autores o cómplices de los ilícitos investigados. Esto como primer supuesto. El segundo supuesto es que al examen de la calificación jurídica otorgada como etiqueta provisional por el Ministerio Público, si bien es una etiqueta inicial,
Los tipos penales que señala esa etiqueta entrañan sanciones privativas de libertad graves y bienes jurídicamente tutelados de relevancia. En cuanto al riesgo de fuga, las defensas técnicas de las personas imputadas, Adán Benoni Cáceres, Rafael Núñez de Asa, Rosima Bellín, Guzmán Flete y Tanner Flete Guzmán, así como la defensa técnica de Alejandro José Montero, aportaron al tribunal algunos documentos que dan cuenta de domicilios, relaciones familiares, sociales, refieren actividades profesionales y comerciales y la inexistencia de procesos penales pendientes, respectivamente. Sin embargo, estos, al ser evaluados cuantitativamente de cara al cuadro general planteado, se desprende que, de acuerdo a la naturaleza de la imputación, el riesgo de la obstaculización de los medios de prueba, en especial las de tipo testimonial, dada la naturaleza y la dinámica de los tipos penales investigados y de la cronología que sirve de marco a la investigación, resultan insuficientes para imponer las medidas que pide la defensa en atención a su propuesta. En cuanto al ciudadano Raúl Alejandro Girón, conforme a los términos del artículo 22 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público, en uso de su facultad, realizó una petición distinta a la planteada respecto a los demás imputados, indicando que en cuanto a la medida debe ser distinta el arresto domiciliario, y advierte que en adición a esto, a la información de dónde se ejecutaría en caso que el tribunal admita esa medida, sea otorgado el tratamiento de información clasificada potencial, indicando el Ministerio Público como órgano investigador. Examinada la configuración de presupuestos respecto a Raúl Alejandro Girón Jiménez, consistente de acuerdo a los motivos que expusimos, se advierte que en principio la tutela a los derechos fundamentales de las personas, independientemente de la medida de que trate, pues es responsabilidad del Estado habilitar las condiciones medios y estructuras para tutelarlos por su sola condición de sujeto de derechos. Y en ese marco, el cumplimiento de una medida de esa naturaleza no está exenta de ese resguardo, por lo que entiende pertinente y coherente la solicitud del Ministerio Público, y en ese punto la autorización que el manejo de la información del domicilio se daría, lo que implica confidencialidad en su utilización, no solo para fines de contacto a través de la Procuraduría General de la República como custodia del mismo por parte del Tribunal Control, sino para fines de convocatoria a través de la Procuraduría. En ese sentido, y en adición a lo antes planteado, ha solicitado el Ministerio Público la declaratoria de complejidad del proceso, conforme a los términos del artículo 369 y 370, postura que fue rebatida por la defensa técnica, partiendo de que el impacto de esta declaratoria respecto a personas individualizadas o no individualizadas. En cuanto a ese aspecto, es preciso señalar que las reglas de complejidad no son un instituto procesal de impacto individual, sino que en caso de ser acogido, esto impacta en el proceso, en los plazos para deliberación, en los aspectos relativos a la investigación y en los plazos procesales que son inherentes a todas las partes. Al examen de esto se desprende, en principio, de cara a los requisitos establecidos por la ley, la configuración de todos los presupuestos para declarar complejo el proceso. En primer término, porque a la fecha existe pluralidad de personas identificadas o individualizadas, pluralidad de conductas descritas por el investigador, si bien se trata de una etiqueta provisional, a la fecha entrañan unos tipos penales que en el corpus normativo de derecho internacional se refieren a tipos de naturaleza estructurada, cuyo abordaje investigativo y el ejercicio probatorio inclusive resulta distinto a las conductas y a la tramitación cotidiana de otras conductas existentes. Tomando en consideración esto, el tribunal ha decidido lo siguiente: en cuanto a la forma, acoge como buena y válida la solicitud del Ministerio Público. En cuanto a la instancia, por cumplir con los parámetros establecidos por la ley. En cuanto al fondo, declara aplicables las reglas
para asuntos complejos estipulados en las disposiciones de los artículos 369 y 370 del Código Procesal Penal. En cuanto al fondo de la solicitud de imposición de medida de coerción, impone a los ciudadanos Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Asa, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz, de generales que constan, la medida de coerción establecida en el numeral séptimo del artículo 226 del Código Procesal Penal relativa a prisión preventiva por espacio de 18 meses a cumplir en el Centro Correccional y Rehabilitación Najayo Hombres. Impone a la imputada Rosy Maybellín Guzmán Sánchez, la de generales que constan, la medida de coerción establecida en el numeral séptimo del artículo 226 del Código Procesal Penal, a ser cumplida por el mismo periodo de 18 meses en el Centro Correccional y Rehabilitación Najayo Mujeres. En cuanto al imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, impone la medida de coerción consistente en arresto domiciliario consignada en el artículo 226 del precitado código, bajo custodia de la Procuraduría General de la República, autorizando a su vez que el manejo de la información del domicilio donde se ejecutará esta medida sea proporcionado al Tribunal Control del Proceso con carácter confidencial y se otorga el tratamiento de información clasificada, lo que implica la confidencialidad en su utilización solo para fines de contacto y convocatorias a los actos procesales que fuere menester. Ordena que la decisión sea remitida por ante el primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, juzgado apoderado del control de la investigación. Fija la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas para el día que contaremos a martes 10 del mes de agosto del año 2021. Ordena a la secretaria del tribunal la entrega de la presente resolución de manera íntegra a las partes presentes y representadas. En este punto, pues, es la decisión. Pasen buenas tardes. Pueden ustedes observar, ahora estamos en las afueras del Salón de Audiencia, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, donde la jueza Keya Romero acaba de dictar 18 meses de prisión contra 5 de los 6 imputados en el caso Coral. En lo que tiene que ver con Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien es la persona que es parte de los testigos del Ministerio Público, pues se dictó prisión domiciliaria contra él. Y por supuesto también se declaró el caso complejo, lo que quiere decir que la jueza de atención permanente del Distrito Nacional pues acogió en todas sus partes el pedido que hizo el Ministerio Público en este caso. Estamos ahora esperando que empiece la salida tanto de los imputados como los representantes legales de ellos para que nos ofrezcan sus impresiones en torno a este pedimento, en torno al veredicto que ha dado la jueza Romero. A propósito de que, como todos ustedes conocen, lo que tiene que ver con la defensa del coronel Rafael Núñez de Asa, pues recusó a esta jueza alegando que estaba parcializada a favor del Ministerio Público y en contra de los derechos de este imputado. Y pues la Corte de Apelación de este Distrito Nacional determinó que no y la ratificó para conocer esta parte del proceso. De manera que vamos a ver cuáles son las reacciones de los diferentes abogados, representantes legales de cada uno de los imputados, a propósito de que ya algunos previo al veredicto alegaron de que dependiendo de la decisión que tomase la jueza, pues entonces estarían revisando y apelando la decisión de esta magistrada. Ustedes saben que este es un proceso rogatorio o pedido, y el Ministerio Público, que es el que presenta su acusación, también tiene la facultad de pedir y solicitar las medidas que se vayan a imponer. Y en este caso el juez valora de manera expresa y las evidencias presentadas, y entonces a partir de ahí entonces dicta su resolución. En cuanto a lo que ha estado pidiendo el Ministerio Público, ¿ha sido lo acordado de ustedes con el imputado Girón? Es una conjetura con referente a eso.
Recuerde que una cosa es colaborar y otra cosa es un acuerdo. No tienen acuerdo, no tienen acuerdo. ¿Su familia? ¿Y la familia que van a hacer el Ministerio Público con su familia también? Perdón, con referente a la seguridad, el mismo tribunal se ha expresado y el mismo Ministerio Público ha establecido que ellos son responsables porque ellos tienen un cuerpo élite especialmente para eso. Y yo confío en la seguridad del Estado y del Ministerio Público con referente a la integridad física de él y de su familia. ¿Eso quiere decir que ustedes todavía no tienen un acuerdo formal con el Ministerio Público? Es una congestura, le he dicho. ¿Tienen un acuerdo, doctor? ¿Perdón? ¿Han recibido amenazas sus familias? No tengo conocimiento. No tengo conocimiento. Con su permiso. Con el imputado mantiene él el temor de su seguridad. Con su permiso, por favor. ¿Cuál es su nombre, doctor? Gerardo Polonia. Gerardo Polonia. ¿El nombre del cual? ¿Qué le ha parecido, doctor, la decisión de la jueza Kenya Romero? Mira, así como las declaraciones del coimputado no nos sorprendió, tampoco nos sorprendió porque temprano yo dije que obviamente iban a declarar el caso complejo. Lo que es importante que se dio hoy, obviamente, es una situación de la falsificación de sellos de la Contraloría. No hay una certificación del INASIF que establezca que hayan sellos falsificados. Y tercero, se habla de que hay especialismos de militares, de cientos de militares y policías, cientos. Y esos especialismos supuestamente le daban un porcentaje a nuestros representados. De los cientos de militares, ¿verdad? En la medida que es una cintila probatoria, no presentaron uno solo. Entonces, lo que vamos a ver es la resolución para determinar los fundamentos de ella y ver si se apela o si se hace una revisión. ¿A qué se debió, entienden ustedes, esta condena que hace la magistrada? ¿A presión? No, porque no es una condena, dictó prisión preventiva por el espacio máximo, ¿verdad?, de 18 meses, cuando la investigación es solamente 8. No quiero entrar en esa situación, catalogar a la magistrada, ella tendrá sus razones. Yo la respeto mucho. El pedimento completo. Ni voy a decir que fue por presiones, ni voy a decir que se trata de una persecución política. ¿Tú entiendes? Porque esas ya son temas y argumentos de nosotros como abogados de defensa que tenemos que superar. ¿Qué le ha parecido la decisión de la jueza Kenya Romero, sobre todo en el caso de su defendida Rosy? Los jueces hablan por sentencia y el Poder Judicial a través de la magistrada habló, simplemente lo que quedan son los recursos. Ahora, desde el punto de vista de nosotros tenemos que es una sentencia injusta, porque mete a todo el mismo en el mismo saco, y eso no es correcto. Ese joven, 18 meses de prisión por ser socio de una empresa, y su madre por simplemente ofrecer sus servicios profesionales, eso es una injusticia. Pero nosotros, ¿A qué se puede deber esta sentencia que brinda la magistrada? Todo el pedido del Ministerio. al ejercicio de su poder soberano, se debe a eso, a que ella es juez y ella dicta sentencia según su íntima convicción. ¿Puede haber presión por parte de la sociedad en todo este caso? Yo creo que hubo la presión, los jueces son seres humanos, pero en derecho, hablando en buen derecho, son medidas que son totalmente improcedentes. En buen derecho. Vamos a analizar la decisión y a partir de ese análisis jurídico que se haga, tomaremos entonces las decisiones pertinentes. Muchísimas gracias a todos. Héctor López Rodríguez. Como ustedes han escuchado, se ha dictado la medida de coerción para los implicados en el caso Coral. Todos 18 meses de prisión preventiva a cumplirse en Najayo hombres, a excepción de la señora Pastora Rosy Guzmán, que los cumplirá en Najayo mujeres. El mayor Girón
tendrá que cumplir prisión domiciliaria en la residencia que ha fijado a los fines del expediente del Ministerio Público y su seguridad queda bajo la custodia de la Procuraduría General de la República. Como han escuchado ya, en palabras de algunos de los abogados de la defensa, califican de improcedentes e injustas la medida dictada. Vamos a seguir escuchando a los abogados. Necesitamos la primero para evaluar cuál es la mejor vía. Hubo presión, doctora, por parte de la sociedad en torno a este caso. ¿Entiende que lo que dicta la magistrada es por presión? Bueno, hubo una evidente deslealtad procesal del Ministerio Público y careciendo ellos de prueba, se fueron a la prensa, se fueron a debatir en la prensa lo que no pudieron debatir en un tribunal. Esa es la realidad. ¿Cómo califica la medida? La medida es evidentemente arbitraria, no es objetiva y no responde al derecho. A partir de este momento, cualquier empresario, cualquier persona, cualquier autoridad, basta con que un ministerio público quiera imputarlo, lo tranque, lo prive de defenderse, filtre una serie de informaciones sesgadas a la prensa, y eso será suficiente, señores, para que a cualquiera lo tranquen en este país. ¿Por qué no fue enviado a operaciones especiales y en este caso a Najayo Hombre? No, es que, ¿por qué no fue enviado? Mire, según el libreto de Girón y el Ministerio Público, ellos adelantaron en su discurso, en el discurso de Girón, el por qué Girón entendía que él no debía ir a una cárcel militar. Es decir, que eso es un plan que viene dado desde el Ministerio Público y el libreto que le puso a Girón. Sin embargo, estamos hablando de un general activo, un puesto de inteligencia muy alto en este país, que dirigió la seguridad de este país en un momento delicado, y todo eso ha sido ignorado deliberadamente. O sea, realmente esa decisión puede tener lo que sea menos derecho. ¿Van a apelar? ¿Cómo fue? ¿Van a apelar? Ya yo adelanté que necesitamos la decisión íntegra para tomar la decisión de la vía procesal a seguir. ¿Cuál es su nombre, abogada? Elsa Trinidad. Pónganse al frente para traer que ayuden ahí, Clara, tú sabes cómo. Mientras más te lo suban, mejor. Como ustedes han escuchado, la abogada del señor Adam Benoni Cáceres dice que la medida es injusta, que no tomaron en cuenta la investidura de su cargo, que tuvo a su responsabilidad la seguridad del Estado en un momento determinado, que además el Ministerio Público y el mayor Girón tenían un plan orquestado y que era parte del libreto, que fue lo que desarrolló el mayor Girón cuando dirigió sus palabras a modo de testimonio en esa digamos que en esa oportunidad que tuvo frente a la magistrada de establecer cuáles eran sus principios, cuáles eran sus presupuestos para hablar de medidas de coerción en aquel discurso de Girón que, como todos ustedes saben, resultó ser una bomba expansiva y que embarró a prácticamente todos los implicados en el caso Coral. Dice la abogada, además del señor Adam Cáceres, que el Ministerio Público utilizó los medios para establecer culpabilidades que no podía defender ni establecer en un tribunal, y que esto ha sido lo que ha primado en esta medida de coerción que se ha dictado hace solo minutos. Repetimos, prisión preventiva de 18 meses para todos los implicados, menos para el mayor Girón, que tendrá que cumplir la prisión preventiva en su casa porque ha sido beneficiado con prisión domiciliaria, según dicen los abogados de la defensa de los demás imputados, que esto fue por la participación que tuvo en el libreto del Ministerio Público. En este momento estamos a la espera de la salida de la sala de audiencias de los fiscales actuantes para conversar con ellos y escuchar sus palabras, ya que los abogados de la defensa dicen que la magistrada Kenya Romero actuó por presión de los medios de comunicación y del Ministerio Público. Esta es la salida de Jenny Berenice y de Wilson Camacho. Vamos a ver cuáles son sus palabras. Magistrada, la decisión de la jueza no cumple la medida en una cárcel para definir. Esa fue la solicitud que realizó el Ministerio Público, que entendemos que es una solicitud y que la magistrada cogió
cumplió conforme a derecho. La Constitución Dominicana no establece que los militares y los policías deben cumplir la medida privativa de libertad en un centro especial. Nosotros entendemos que en ese sentido la jueza dio una decisión conforme a derecho. Si buscamos jurisprudencia y doctrina comparada, todas coinciden en el hecho de que no es posible que haya un privilegio en función de que sean policías o militares. Sí tienen el derecho a que se tomen medidas sobre su seguridad. ¿Cuál es el siguiente paso? Que un espaldero de un expresidente, un mayor general, haya sido enviado a prisión por corrupción. ¿Qué se presenta a raíz de este proceso? Bueno, lo que pasa es que el Ministerio Público tiene la obligación de todo acto de corrupción cometido por quien sea. El Ministerio Público no va a distinguir y no puede distinguir en función del trabajo, de la función que desempeñe una persona. Lo único que nosotros tenemos de límite es la Constitución y las leyes, no hay ningún otro. Esas han sido las instrucciones de la señora Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, y este equipo en todos los cientos de investigaciones de corrupción que tiene. Su único límite, reiteramos, que es la Constitución y las leyes. ¿Por qué no fue enviado a operaciones especiales siendo militares, magistrada? Tratándose de un mayor general. Porque eso crea un privilegio irritante y no es posible. La Constitución no lo permite. Se ha hablado de presión social para dictar esta sentencia. Miren, aquí las cosas graves, un hecho muy grave que sucede en este proceso es que miles de policías y militares que tenían derecho a una mejor suerte, que tenían derecho a tener un salario digno, no lo han tenido porque un grupo de personas decidió tomar el presupuesto o parte del presupuesto de esas instituciones y llevarlo a su bolsillo. Ese es un hecho grave en este caso, y son cosas de las que el Ministerio Público pretende que con el procesamiento que estamos realizando de estos hechos de corrupción se corrijan con relación al futuro. El dinero del erario debe ser utilizado correctamente, y el que no lo utilice correctamente tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados a responder por su conducta. ¿Qué pasará con los demás mencionados durante las declaraciones de Girón? ¿Qué pasará con estos mencionados? El Ministerio Público ha dicho, y lo reitera en esta ocasión, que sigue trabajando para desmontar completamente esta estructura de corrupción. Perseguiremos a todo el que el Ministerio Público encuentre evidencia de que se ha involucrado en sustraer fondos públicos que, repito, debieron ser dirigidos para mejorar la suerte de los hombres y mujeres que pertenecen a la Policía Nacional y al Ejército. Nosotros seguiremos trabajando para desmontar esta estructura de corrupción completamente. Girón corre peligro, magistrada. Girón corre peligro. Buenos días. Girón corre peligro. Laura Esté, los magistrados actuantes, ambos procuradores de persecución, y el Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, procurador de anticorrupción, han dicho a su salida del tribunal donde se ha dictado la medida de coerción de 18 meses de privativa de libertad en Najayo Hombres para Tanner Flete, Núñez de Asa y el general Adán Cáceres, al igual que la señora Rosy Guzmán Pastora, involucrada también en el caso, los cumplirá los mismos 18 meses en Najayo Mujeres. A su salida ha dicho la magistrada Jenny Berenice Reynoso que la decisión de la jueza fue conforme a derecho y sin privilegios en función de las labores militares que cumplían los involucrados. Además, dice que el Ministerio Público no va a distinguir de la función del imputado cuando se trate de hechos basados en corrupción. Dice además que solo la Constitución será el límite del accionar de la Procuraduría General de la República y que llevarlos a una cárcel militar habría sido un privilegio aberrante e irritante. Dijo el procurador Wilson Camacho que los militares y policías de este país no tenían o no tuvieron un salario digno porque un grupo involucrado en el caso Coral se los estaba llevando a los bolsillos. Los periodistas trataron de preguntarle respecto de la suerte de los otros mencionados
y dijo el procurador Wilson Camacho que el Ministerio Público sigue trabajando para desmontar esa estructura, que la investigación continúa y que perseguirán a todos los que se determine que están implicados. Los periodistas trataron de tener algún tipo de respuesta respecto de la suerte del exdirector del CESTUR, el general Torres Robiú, y el magistrado reiteró lo que ya había dicho, que se seguirá trabajando para desmontar la estructura y serán perseguidos todos los involucrados. La gente trató de saber, los medios de comunicación, cuál será la suerte de Girón y si su vida corre peligro. Y el Ministerio Público dijo que estará pendiente y que son responsables de su custodia. Hasta aquí terminamos esta transmisión por redes sociales. Sigan en sintonía con todos nuestros noticiarios y además conectados a cdn.com.do, donde recibirán toda la información pertinente en tiempo real. Gracias, buenas tardes.